Vamos a dar inicio a en esta ocasión, una nueva videoconferencia, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a una videoconferencia de matemática. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de estadística descriptiva e introducción a la probabilidad. Eh, Aquí pueden ver ustedes mi información de contacto. Fíjense de que la vez pasada, la videoconferencia anterior, que era de volumen de un cuerpo, sucedió de que me di cuenta de que no todos están en mi grupo de tutoría, ¿verdad? Entonces sí sería importante que anoten mi información para que así, si en algún momento ustedes desean que yo les mande por correo la solución de los ejercicios que vamos a hacer ahora, en caso de que no los terminen, me pueden escribir ahí. Entonces no sé si les voy a dar en lo que se hace la una para que copien mi información, ¿verdad? Y pues ahora que me vieron voy a desactivar la cámara porque me da algo de pena. Entonces, pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Para que entonces así arranquemos. Sí, se mira. Ok, entonces empezamos. Eh, Bien, compañeros. La estadística es una rama de la matemática. Creo que eso no necesitan que yo se lo diga. Eh, Pero sucede de que no solo es una rama de la matemática, es una rama de la matemática con un objetivo de estudio bastante definido. La estadística, compañero, estudia la variabilidad. La variabilidad, sucede de que la vida no es la vida y todos los sucesos que suceden, bueno, déjenme parafrasearlo, todos los sucesos que ocurren están sujetos a variabilidad. Entonces la estadística estudia la variabilidad y así como el proceso aleatorio que lo genera, usando una de una de sus ramas, que es la probabilidad. La estadística, a través de su subcampo, que es la probabilidad, ha generado leyes que le permiten estudiar la variabilidad y leyes, generar juicios científicos frente a ella. Entonces, pero nosotros no vamos a estudiar aquí toda la estadística, sino que vamos a estudiar una rama de ella, que es la estadística descriptiva. La estadística también sirve para el análisis de datos, que es precisamente lo que nosotros vamos a tratar. Entonces, estadística descriptiva, ¿qué trata? Se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos mediante gráficos o parámetros estadísticos. Ahora, si se fijan, ocupamos, ahí tenemos subrayadas dos palabras, gráficos o parámetros estadísticos. Fíjense de que gráficos estadísticos hay muchos, está el histograma, el diagrama de barras, el diagrama polar un sinfín de tipos de gráficos que se ocupan dentro de la rama de la estadística descriptiva. Aquí, por motivos de tiempo y pues no me dan de tratar los temas de los gráficos, sino que solo voy a tratar el de los parámetros estadísticos básicos, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Muy bien, entonces, fíjense, aprovechando eso mismo que les dije, estos son los parámetros estadísticos que vamos a estudiar, aquellos que nos dan el centro de ubicación de los datos y aquellos que nos dan la variabilidad de los datos. Entonces reciben estos nombres, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Este es el diagrama general que vamos a seguir durante toda la videoconferencia. Vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central básica y sobre las medidas de dispersión básicas, que son la varianza y la desviación estándar. Pero antes de empezar en ese campo, primero tenemos que tener bien claros ciertos conceptos que son fundamentales para tratar esta videoconferencia y de hecho toda la estadística. El primer concepto que tenemos que tratar es el de población. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el de población? Fíjense que la estadística, como rama de la matemática, surgió por la problemática que representaba para los gobiernos hacer los estudios demográficos. A medida la población de los países fue aumentando, se volvía cada vez más engorroso manejar esa gran cantidad de datos, almacenarlos incluso. Entonces, por eso es de que muchos de los conceptos de la estadística están relacionados mucho con demografía. En el caso de estadística,
la palabra población no solo se tiene que referir a personas, sino que a unidades. Dígase que unidades pueden ser personas, porque cada persona es una unidad en el caso de demografía, pero no necesariamente. En las industrias se considera la unidad como unidad de producto para los estudios de análisis de calidad. Digamos, en el caso de veterinarios, pueden considerar sus unidades un perro, un gato, siempre y cuando se cumpla la condición de que todas las unidades son iguales, es decir, todas las personas son iguales, pero hay variables que cambian de una unidad en otra, es decir, no todas las personas tienen la misma edad, no todas tienen la misma descendencia, no todas son de la misma raza. Entonces, eso es lo que tienen que, pero todas son iguales ante la ley. Entonces, esa condición de igualdad nos permite llamarla a todos una población. Entonces, el otro concepto que tenemos que tener claro es el de variable. Una variable es cualquier característica de las unidades de la población. Ya les mencionaba algunas. Por ejemplo, si nosotros hacemos que la población sean unidades de persona, es decir, una persona, las variables pueden ser color de pelo, color de ojos, color de piel, salario, cualquier característica de una persona que va a variar de persona en persona para la estadística puede ser considerada una variable. Y aquí tenemos un esquema de cómo funciona el gran campo de la estadística. Primero, nosotros tenemos una población. Eh, a partir de la población, nosotros ocupamos la probabilidad para obtener algo que se llama muestra representativa. En eso no voy a adentrar mucho, porque no todos van para ingeniería. Pero lo importante de esto es de que mucha gente piensa que la estadística va antes que la probabilidad en el estudio estadístico, pero en realidad es al revés. Con la ley de aquí creo, con las leyes de la probabilidad, que está de aquí, con las leyes de la probabilidad nosotros obtenemos lo que es una muestra representativa. A partir de esta muestra representativa, como estamos seguros de que es una muestra que es fiel a los datos generales de la población, nosotros empezamos a generar estadísticas. Pero todo este gran diagrama es la manera en la que funciona la estadística descriptiva. Así es como funciona más o menos. Bueno, este es para lo que sirve la estadística ya en la vida real, ¿verdad? Si alguno de aquí va para ingeniería, pues créanme que esto les va a servir en el campo de análisis de calidad. A los que van para economía les va a servir para estudios de tasas de interés, cosas por el estilo. Bueno, ahora vamos con otro concepto fundamental, que son los tipos de variables. Si en algún momento tienen una pregunta, siéntanse libres de interrumpirme, no tengan pena. Las variables en estadística se dividen en dos tipos, numérica, y las numéricas a su vez se dividen en discreta y continua. Más adelante les voy a explicar cada uno. Ahorita solo quiero que vean el esquema. Vale. Las variables en estadística se dividen en numéricas y categóricas. ¿Cuál es la diferencia? Creo que con ejemplos se entiende mejor. Una variable numérica es aquella que puede ser representada a través de un número, es decir, edad de una persona puede ser representada con 5 años, 10 años, es decir, se transforma en un número. Las numéricas a su vez se dividen en discretas y continuas. Una variable numérica es discreta si su conjunto de valores posibles es finito o se puede enumerar en una sucesión infinita. Más adelante les voy a explicar. Una variable numérica es continua si sus posibles valores abarcan un intervalo completo sobre la recta numérica. En resumen, compañeros, por si eso no lo entendieron o les sonó en chino, una variable discreta es el resultado de contar. Una variable continua es el resultado de medir. Esa es la gran diferencia. Es decir, por ejemplo, es número de productos defectuosos que hacemos contar, entonces es una variable discreta. Pero si decimos temperatura de un cuerpo, eso se mide, entonces va a ser una variable continua. En cambio, una variable categórica no puede ser expresada a través de un número. Por ejemplo, la raza de un perro. Ustedes no pueden, o sea, se puede, en estadística se hace, de hecho. Se le asigna un número a cada valor a cada categoría de la variable, pero en sí la variable sigue siendo categórica, es decir, la raza de un perro, digamos husky, pastor alemán, es una palabra, la raza. Entonces,
eso es una variable categórica. En cambio, todas las posibles combinaciones de números que salgan al tirar dos dados, esa es una variable numérica discreta. No sé si logran entender bien este diagrama o tienen alguna pregunta. Bueno, asumo que no. Ahora, sí, vamos. Ahora ya empezamos, dejamos los conceptos fundamentales atrás y vamos con los conceptos meramente estadísticos. Ahora, de la observación de una variable se van a recolectar datos. Ahora, cada observación distinta de la variable es un valor. Eso es importante tenerlo en claro. Y cada valor se va a denotar por un X subíndice para un total de H valores de esa variable. Fíjense de que, como les recuerdo que toda la estadística surgió como una solución a los problemas de la ciencia de la demografía. Pues bien, cuando la información de una variable se tiene disponible para toda la población, se tiene lo que llamamos un censo. Ahora, no siempre vamos a tener un censo de una población. En ese caso, nosotros vamos a ocupar las leyes de la probabilidad para obtener una muestra representativa de esa población y poder estudiarla, porque es muy difícil realizar censos. Incluso ya ven que los gobiernos no pueden estar haciendo un censo cada año porque es muy costoso, es bastante difícil realizar un censo. Y eso es con poblaciones humanas. Ahora imagínense en una fábrica que genera miles y miles de productos al día o a la semana. A ellos también es prácticamente imposible generar censos. Ahora, recuerden que la definición de variable es cualquier característica cuyo valor puede cambiar de una unidad a otra de la población. Ténganlo en claro, ¿verdad? Los datos en esta estadística primaria, porque se recolectan directamente de la fuente y es a través de lo que se genera todo lo demás. Los estadísticos secundarios, los parámetros, las medidas, los gráficos. Ahora, un concepto muy importante y que quizás así en palabras es muy difícil de entender, por eso te pongo ejemplos, es el valor de frecuencia absoluta, el concepto de frecuencia absoluta. Fíjense que es el número de unidades de la población que tienen un mismo valor de la variable. Ahora, vamos a denotar por n subíndice i la frecuencia absoluta de una variable xi. Aquí hay una clara, que es que cuando sumamos todas las frecuencias absolutas, nosotros vamos a obtener aquí, ¿verdad? Este es un sumatorio. Entonces, ¿aquí qué dice? Que si sumamos todas las frecuencias desde el primer tipo de variable hasta el conjunto total de datos, nosotros vamos a obtener el total de valores recolectados de todas las variables. En pocas palabras, la suma de las frecuencias nos va a sumar el total de datos. Aquí lo tenemos, ¿ve? El total de datos, la suma de las frecuencias. No se preocupen si no lo entienden ahorita porque es difícil y no sé si alcanzan a entenderme, pero tal vez con el ejemplo lo logran captar mejor. Ahora bien, la frecuencia relativa, a diferencia de la absoluta, tiene que ver tanto con la proporción, es decir, la frecuencia relativa, compañero, es sencillamente, esta es la frecuencia relativa, es dividir la frecuencia de datos. Y así obtenemos una proporción de cuántos datos del entero de la población han tomado ese valor de la variable. Y aquí hay otra regla, cuando sumamos todas las frecuencias relativas del conjunto de datos, nosotros vamos a llegar a 1. También es de mantenerlo en claro. Ahora, las frecuencias acumuladas son un concepto sencillo, pero así, solo en palabras, es bien difícil verlo. Nosotros lo que necesitamos es generar estas tablas, miren. Esto es lo que nosotros tenemos que construir a partir de las estadísticas primarias. Tenemos que construir una tabla en la que pongamos todos los valores que toma la variable. Aquí se los voy poniendo, miren, todos estos valores son los que toma la variable. Y esta es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite este valor de la variable. Entonces, este es nuestro objetivo. Entonces, las frecuencias acumuladas son sumar, ya lo vamos a ver más adelante, esta frecuencia, esta, esta.
Con el ejemplo lo vamos a entender mejor. Pero aquí tenemos la definición y la regla. Dice que la primera frecuencia acumulada va a ser la primera frecuencia. Y a partir de ahí nosotros solo vamos a ir sumando frecuencia tras frecuencia para cada valor distinto de variable. Aquí si se fijan, el i ya no es 1, sino que empieza en 2 y se va hasta h. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo, solo de que se va a realizar para la frecuencia relativa. Quizás me voy directo al ejemplo. Mantengan este esquema de tabla, ¿verdad? Porque esto es lo que ustedes van a empezar a construir a partir de los datos. Pero antes de todo, nosotros tenemos que aprender a distinguir. Primero tenemos que tener claro qué es esto, una distribución de frecuencias. Algo parecido a esta tabla es tener expresado el par, valor de variable y su frecuencia. En este caso, ¿verdad? El par, variable, frecuencia. Variable, frecuencia. Y esto que yo le he puesto en rojo, cuando se realiza para todos los valores de la variable, se llama distribución de frecuencias. Aquí tenemos también lo que es las frecuencias acumuladas. Fíjense, lo que pasa es que como aquí no nos ponen a la par la frecuencia ordinaria y la acumulada, pero si se fijan a N1 se le suma el valor de NI, ¿ya? Entonces, ya lo vamos a ver en el ejemplo, porque hasta yo siento raro explicarlo así nomás, sin verlo gráficamente. Entonces, la distribución de frecuencias, ¿para qué sirve? Pues cuando ya se tiene una distribución de frecuencias y no se quiere hacer nada más que solo representarla gráficamente, nos vamos directo a esto. Esto que ustedes ven es un histograma con varias modas. Se le llama histograma multimodal, porque a medida que se avanza en la variable X, que se pone aquí, en este caso sería aquí la frecuencia, ¿verdad? Entonces, a medida que se avanza en la X, como lo indica esta flecha, vamos a obtener varios valores de moda, pero eso lo vamos a entender mejor cuando vayamos a la medida de tendencia central. Ahora, no siempre, fíjense, cuando hay tantos datos, pero estamos hablando de más de 100 datos, es muy difícil obtener frecuencias y obtener valores representativos. Es muy grande, resulta aconsejable agrupar los valores en intervalos o clases. Este concepto es muy importante, intervalo o clase. Los límites inferior y superior son valores de la variable, pero aquí los vamos a representar por LI menos 1 y LI. Van a ser límites superior. Ahora, cada clase va a tener un intervalo, que va a ser sencillamente la resta entre el límite superior y el inferior. Y también sencillamente es el promedio de los dos límites de la clase. No se preocupen si no lo entienden ahorita, en el ejemplo espero solventar la duda o dejarlo más claro. Ahora, el intervalo de clase, ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo saco? Pues bien, esta es una de las tantas fórmulas que se recomiendan en estadística para obtener el intervalo de clase para más de 100 datos. Es esta fórmula de aquí, que es la fórmula empírica de Herbert Sturges. Era un demógrafo bastante famoso. Y pues nosotros antes de eso tenemos que identificar el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la variable en todos los datos. Es decir, si yo tengo datos de edad para 100 personas, tengo que identificar la persona más joven y la persona más vieja. Y con eso yo obtengo, lógicamente, la edad de la persona más vieja sería el X mayor, la edad de la persona más joven sería el X menor. N sería el número total de personas. Entonces, si yo tengo los datos de edad para 100 personas, N sería 100, y digamos la persona más vieja tenía 110 años, entonces este X mayor sería 110, y digamos la persona más joven tenía 5 años, entonces aquí sería 5. Con el ejemplo espero dejárselos más claro. Y aquí vamos al primer ejemplo. Quizás aquí es donde y que si tienen una pregunta me interrumpan, no tengan pena. Vaya. El ejemplo dice así: debido a la falta de personal, los trabajadores de la empresa Superporte, dedicada al servicio de mensajería, realizaron horas extraordinarias durante el pasado mes.
Las horas realizadas por los 100 trabajadores. Fíjense, aquí ya me están dando, ¿qué, señores? Me están dando N, 100 trabajadores, es decir, 100 es N igual 100, es decir, yo tengo datos para 100 trabajadores, N igual 100, hay que mantenerlo claro. Vaya. Y aquí vienen y me van a dar los datos de las horas extras realizadas por cada trabajador. Fíjense, verifiquemos. Aquí tenemos datos 10 por 2, 4, 6, 8, 10. 10 por 10, 100. Es decir, aquí yo tengo 100 datos. Vaya. Entonces, no sé si hay algún voluntario que pueda encender su micrófono y diga yo me ofrezco. Porque vamos a hacer una dinámica. No sé si alguien se ofrece. No es, no es nada, no es nada. Vaya. Porfa, alguien ofrézcase. Yo me ofrezco. Vaya. Hágame un favor. ¿Cuál es su nombre? Bonnie. Disculpe, repítalo. Es que no lo pensé escuchar. Bonnie. Ok. Usted, lo que quiero que haga es que ahorita me cuente cada vez que aparece el valor 35 a lo largo de toda esta tabla. Usted hágame ese favor. Cuénteme cuántas veces aparece el número 35 en esta tabla. ¿Hay algún otro voluntario? Yo, Néstor, Susi. Ok, Susi. Usted cuénteme cada vez que aparezca el número. Yo, Ok, Lisbeth. ok, Lisbeth. Cuente usted cuántas veces aparece el número 20. ¿Algún otro voluntario para el número 55? Yo, Ok. Marvin. Ok, Marvin, usted cuenta el número 55. Con esos cuatro creo que tenemos. Cada uno, creo que tienen, le voy a dar un minuto para que cuenten, ¿verdad? Ya van a ver por qué ustedes están contando esto. Los que lograron entender hasta ahorita, ya saben para qué lo estamos haciendo. Pero ahorita Susi y Marvin nos están haciendo el favor de contar el número 40 y el 55. Vaya. 750. 50. Sí, 55. Marvin cuenta 55. 17 veces. Ok. Los otros no me lo digan. Usted recuérdese de ese número, Marvin, 17. Los otros no me lo digan porque es para comprobar. Vaya. Yo, Susi, Entonces, 11:40. vaya. Ok, sí, pero no me lo digan. Es que ahorita guárdenselo ustedes mismos. No, Ok. no me lo digan. Vaya. Pasemos. Estas son las preguntas que nos hacen. ¿Qué población se ha construido? Problema así de sencillo. Quizás es redundante, quizás se ve fácil, pero tener en claro esto es ir ya con un buen inicio al estudio de la estadística. Ahora bien, la distribución de frecuencias es identificar un valor de la variable y su frecuencia. ¿Y qué era su frecuencia? El número de veces ese dato se repite. Ahora, xi es un valor del número de horas extras y ni su frecuencia. Y dicho cuánto? 17 aquí.
se le pudo escapar uno. Por eso es bien, por eso es que es aconsejable primero ordenar los datos. Ahí estaban desordenados. ¿Quién no estaba haciendo el favor de contar 35? Pero miren, aquí aparece. Yo 10 veces. N, es decir, los 100 trabajadores a los que les preguntamos cuántas horas extras habían realizado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo les ha quedado claro? Bueno, Sí, todo claro. ok, perfecto. Entonces, sigamos. Ahora, como yo mismo les dije, las frecuencias acumuladas es difícil entenderlo si no se tiene antes la distribución de frecuencias. Fíjense bien. Aquí ya habíamos construido la distribución de frecuencias. Esta tabla que tenemos aquí son estas dos primeras columnas, miren. Estas dos primeras columnas son la distribución de frecuencia. Ahora, la frecuencia relativa, esta columna de aquí, quizá voy a cambiar de color para que puedan entenderme mejor. Ahora, la frecuencia relativa, esta columna de aquí, que estoy señalando ahorita con el color verde, ¿cómo se obtiene? Simple, vamos a ir dividiendo cada una de estas NI, es decir, cada una de estas frecuencias, entre el valor 100. Entonces pueden ver cómo evidentemente sale, ¿verdad? 7 entre 100 es 0.07, 10 entre 100 es 0.1, 18 entre 100 es 0.18. Imagino que esta parte la han entendido, ¿verdad? Es sencillamente dividir la frecuencia de cada valor de la variable entre el número total de datos. Pero si alguien tiene una pregunta, como le repito, no tenga pena en hacerla. Estamos aquí para aprender. Ahora bien, ¿cómo se obtienen las frecuencias absolutas? Estas dos últimas columnas que tenemos aquí. ¿Cómo las obtenemos? Pues bien, voy a empezar primero con esta de aquí, la frecuencia absoluta acumulada NI. ¿Cómo lo obtenemos? Simple. El primer valor de la frecuencia nos lo llevamos hasta acá. Y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a hacer esto. Este 7 le vamos a sumar 8. Y el resultado lo llevamos hasta aquí. 7 más 8 es 15. Y aquí aparece. Luego, a este 15 le vamos a sumar 10. Y este valor nos lo llevamos para aquí, 25. Y así sucesivamente. A 25 le sumamos 11 y lo llevamos para acá. Al 36 le sumamos 14 y pueden ver que aparece 50. ¿Les queda claro este concepto de frecuencia absoluta acumulada? Es sencillamente ir sumando, ¿ya? Ahora, ¿cómo saben ustedes que han construido bien la columna de frecuencias absolutas acumuladas? Fíjense aquí. Aquí nos aparece un 100 y aquí nos aparece otro 100. Si a ustedes la última frecuencia absoluta acumulada les es igual al número total de datos, ustedes, compañeros, han construido bien toda esta columna. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno. Ahora, la de frecuencia relativa, ¿cómo se construye? Pues esta es igual de sencilla. Nosotros vamos a ir dividiendo cada uno de estos valores entre 100 o entre n, el número de datos. Y así vamos a obtener toda esta columna. ¿Ya? Ahora bien, pronto van, de hecho, en una diapositiva ustedes van a hacer el primer ejercicio. Entonces les invito a que si tienen alguna pregunta, por favor la realicen para que, pues sí, puedan desarrollar el ejercicio. ¿Eh? No tengan pena.
Ok, vale. Bien. Y pues sí, esto es el primer paso en estadística descriptiva. A partir de la estadística primaria, es decir, el conjunto de datos, nosotros construimos estas 5 columnas. Y a partir de estas cinco columnas son la base para todo lo demás, para las medidas de tendencia central y las de dispersión. Entonces es importante que lo tengan claro. Vale. Ahora, como el problema nos pedía un diagrama de barras, ¿cómo se construye? Así de sencillo, miren. Yo tomo cada valor de la variable, por ejemplo, este 20. Me fijo en su frecuencia, que es 7. Entonces, miren, al 20, que está aquí, lo subo y aquí está el 7. Miren, es sencillamente poner un rectángulo de esta manera. Identifico el valor de X y pongo un rectángulo hasta que llego hasta su frecuencia. Creo que esta parte sí la van a entender bien, ¿verdad? Es como construir cualquier otro diagrama. Ojo, ojo compañeros, muchas personas confunden el diagrama de barras con el histograma. Son muy parecidos, de hecho la semejanza es casi imposible distinguirlo. Pero esto es lo que quizás le voy a dar una pista para no irse en chuco. Los diagramas de barras solo se pueden realizar para distribuciones de frecuencias. En cambio, los histogramas se realizan para distribuciones de clases y frecuencias. No son lo mismo. Recuérdense que la distribución de clases y frecuencias es cuando nosotros tenemos dos límites. Y dentro de esos límites vamos contando las variables. Ok. Aquí tienen el primer ejercicio que ustedes van a realizar. Vale. Dice así, transductores de temperatura de cierto tipo se envían en lotes de 50. Se seleccionó una muestra de 60 lotes y se determinó el número de transductores en cada lote que no cumplen con las especificaciones de diseño y se obtuvieron los datos siguientes. Muy bien, compañeros. Antes de que empecemos, ¿cuál es mi N? ¿Alguien que me diga cuánto es N? 50. 60. 60 lotes. 60. Ah, sí, 60. 60, así es, muy bien. Los lotes son de 50, pero se seleccionó una muestra de 60 lotes. Ustedes, ¿cómo van a identificar N, compañeros? Siempre busquen la palabra muestra y a partir de ahí identifiquen el tamaño de la muestra y ese es nuestro N. Como les repito, nosotros no vamos a adentrarnos en el proceso de probabilidad y estadística inferencial para calcular muestras representativas. Nosotros solo vamos pues sí, a procesar datos. Entonces, N era igual 60, compañeros. Qué bueno que lo identificaron muy bien. Ahora, estos son los valores de la variable. A partir de aquí, pues tienen 5 minutos para que ustedes puedan construir su distribución de frecuencias de estos datos. Consejo, identifiquen el valor más pequeño, el valor más grande y háganlo de una vez ordenadamente para que cuando pongan la respuesta puedan comparar fácilmente. Disculpe, ¿qué dijo que se corta el audio? No, yo no he dicho nada, compañero. Cero es el valor menor y se encuentra 7 veces. 8 es el mayor y se encuentra solo una vez. No sé si Ok, está muy bien. bien. Sí, pero usted ahorita hágala ahí en su papel, ¿verdad? Porque ya cuando ponga la respuesta usted va a poder comparar.
Ahorita no se preocupen por el literal B del problema, eso lo vamos a resolver juntos. Ahorita me interesa que ustedes hagan esto, construir la distribución de frecuencias. Esta es la que me interesa. Si se fijan, hay 9 valores para la variable, entonces ustedes tienen que crear 9 filas y 2 columnas. ¿Alguien ya terminó? Yo sí lo logro escuchar bien. En este momento estoy hablando, ¿logra escucharme? Sí, yo sí. Ok, entonces, pero... Ah, bueno. Pues no, las personas que no, pues... Ah, vaya, ahora sí. Vaya. Sí, disculpen, es que por la interferencia en mi señal. Vaya, no sé si alguien ya terminó el problema. No- o ya construyó al menos 3 filas. Es decir, ya me identificó 3 variables y 2 frecuencias. Perdón, 3 variables y 3 frecuencias. No sé si alguien ya terminó. Bueno, les voy a dar un minuto más para que puedan construirla bien. Yo ya terminé la frecuencia absoluta. Ok. Ya a la 1:40 vamos a arrancar para darle un poco más de tiempo a los demás.
Bien, espero que hayan construido al menos 2 filas. Aquí tienen la solución, miren compañeros. Esta es. Si se fijan, n era 60. Entonces, al final de la columna de frecuencias, nosotros vamos a obtener 60. Si ustedes lograron construir todas estas filas, así, en este sentido, ¿verdad? En este sentido es una fila y pues en este sentido es una columna. Ahora, si ustedes lograron construir todas las filas y identificar todas las frecuencias, al final les tiene que aparecer 60. Si no les aparece 60, pues pueden volver a revisar. Ahora, lo que yo había dicho que construyeran era esta, ¿verdad? La frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, pues lógicamente, ¿cómo se saca? Este valor el valor de, es decir, este se divide entre este. Comprobémoslo. Aquí tengo esta calculadora, miren. 7 entre 60. Miren, 0.116. Ese 0.116 aparece pues porque la calculadora no está segura cómo aproximar. Pero miren, 12 entre 60 es 0.2. Este 0.2 que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Hagamos otra. Digamos este 14. 14 entre 60 igual 7 sobre 30. Es decir, 0.233. Aquí este paréntesis nos lo tira. ¿Por qué? Porque este es un número infinito. Es decir, el 3 se va a estar repitiendo infinitamente. Entonces, por eso nos lo tira. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo claro, compañeros? Todo claro. Sí, Perfecto. Vaya, ahora fíjense en la pregunta que nos aparecía aquí, en el literal B. Voy a borrar todo esto. Nos decía, ¿qué proporción de lotes muestrados tienen a lo sumo 5 transductores defectuosos? Vaya, cuando nos dice tienen a lo sumo 5, ¿qué nos quieren decir? Planteémoslo con desigualdades. Nos están preguntando la frecuencia, tal que XY sea a lo sumo 5 defectuosos. ¿Qué significa eso? Menor o igual que 5. Van a disculpar que lo haga aquí, ¿verdad? Nos están preguntando la frecuencia tal que XY sea menor o igual que 5. ¿Cómo calculamos eso? Así, miren. Primero, identificamos el valor XY igual 5 y trazamos una recta horizontal. Ay, qué fea me salió. Aquí, ¿verdad? Peor. Bueno, primero identificamos el valor XY igual 5 y trazamos una recta horizontal. Ya sabemos que lo que nos interesa está hacia arriba, porque decía a lo sumo 5 defectuosos. Entonces, ¿cómo identificamos qué proporción era? Porque esa era la pregunta, ¿qué proporción de lote tiene a lo sumo 5 transductores defectuosos? Entonces, ¿qué hacemos? Como nos dice proporción, nosotros nos vamos a fijar en la columna de frecuencias relativas. ¿Eso lo tienen claro, compañeros? Cuando nos hablen de proporción, frecuencia relativa. Cuando nos digan cantidad, frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? 0.17 más 0.200 más 0.217 más 0.233 y 0.1 y 0.05. Aquí tenemos el resultado. Miren, anótenlo. Anótenlo porque, pues sí, yo voy a poner la respuesta correcta y van a verificar de que no ando tan mal yo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la siguiente pregunta? Nos dice qué proporción tiene menos de 5. Aquí suena que es casi lo mismo, pero tengan cuidado, compañeros, que no es lo mismo. Ustedes me imagino que siguen el curso de tutoría y saben de que no es lo mismo menor o igual que menor. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahorita? Ahorita nos están pidiendo el valor. Uy, ¿qué pasó aquí?
No, pero. Nos están pidiendo el valor de frecuencia tal que xi sea menor que 5. Ahora, ¿qué tipo de variable es esta, compañeros? ¿Recuerdan los tipos de variables que les dije? Estaban numéricas, categóricas, y dentro de las numéricas estaban discretas y continuas. ¿Qué tipo de variable es esta, compañeros? Discreta. Discreta. Muy bien, es una variable discreta. ¿Por qué? Porque contamos el número de transductores defectuosos, es decir, contamos, es una variable discreta. Entonces, como nos están pidiendo xi menor que 5, nosotros nos vamos a fijar en el valor 4, porque es el valor discreto inmediatamente menor que 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sencillamente, siempre con nuestra calculadora, vamos a sumar 0.17 más 0.200 más 0.217 más 0.233 más 0.1 y obtenemos 0.867. Ese valor también anótenlo. Ahora, ¿qué era lo otro que nos pedían? Nos piden qué proporción tiene por lo menos 5. Ese por lo menos 5 también. Ustedes les recomiendo que aprovechen, bueno, que aprendan a manejar este lenguaje de palabras a desigualdad, porque en probabilidad también es bastante útil. Aquí solo les voy a explicar los aspectos básicos de probabilidad porque por el tiempo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirme, no se preocupen. Ahora, nos dijo por lo menos 4. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La frecuencia relativa acumulada, tal que xi sea por lo menos 4. Entonces, eso es mayor o igual a 4. Eso es lo que nos están pidiendo. Miren, la frecuencia relativa acumulada tal que xi sea mayor o igual que 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si recuerdan, nosotros habíamos calculado la frecuencia relativa acumulada tal que xi es menor que 5, es decir, eh, mm, sí, menor o igual a 4. Entonces, ¿cómo lo recuerdan? Obtuvimos 0.867. Entonces, 1 menos 0.867, 0.133. Anoten ese valor también. ¿Tienen los tres valores anotados, compañeros? Bueno, espero que sí. Y aquí tienen la respuesta. Miren, si recuerdan, 0.917 fue el primer valor que obtuvimos. Luego obtuvimos 0.867 y obtuvimos 0.133, que es el que acabamos de encontrar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no les ha quedado claro? Y si no, pues también pueden decirme todo bien y así yo avanzo, ¿verdad? Todo claro. Todo claro, muy bien. Yo tengo una pregunta. Díganme. Dijo que la frecuencia relativa es cuando pregunta la proporción y la cantidad dijo que era cuando era la frecuencia Absoluta. Cuando Muchas usted gracias. cuando usted le preguntan cuántos transductores, no, perdón, si le preguntaran cuántos lotes tienen a lo sumo, a lo sumo, cuatro transductores defectuosos, usted va a sumar estos de aquí, ¿verdad? Y usted dice, mire, 7 más 12 más 13 más 14 más 6, sacamos la calculadora, ¿va? 7 más 12 más 14 más 13 más 6, y usted responde, 52 de los 60 eh, lotes muestreados contienen a lo sumo 4 transductores defectuosos. Creo que con esto ya se lo dejé más claro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok, si le preguntan proporción, entonces usted se va aquí, ¿verdad? La de frecuencias relativas. Muy bien, creo que ya Hola, avanzamos. Y Néstor, vamos, solo un comentario. dígame. Si podemos ir un poquito más rápido, porque a las 2 ya
hay otra videoconferencia, ¿verdad? ¡Uah! Ay, bueno, Gracias. entonces vamos a quedarnos hasta medidas de tendencia central, porque sí, está algo largo. Bueno, ahora, vamos con las medidas de tendencia central, compañeros. Son una serie de medidas que informan sobre los aspectos fundamentales de las distribuciones de las frecuencias. También se les conocen como medidas de posición o de localización. Y las tres más importantes y las que vamos a tratar en esta ocasión son media, mediana y moda. Ahora, vamos a empezar con la media aritmética. La media aritmética, compañeros, es sencillamente sumar todos los valores de la variable y dividirlo entre el número de datos. Pero esto se vuelve engorroso cuando tratamos con distribuciones de clases y frecuencias. Entonces, aquí tenemos las dos fórmulas que hay que aplicar. Miren, esta es una. Sumamos todos los valores de variable por su frecuencia, los sumamos todos y los dividimos entre el número de datos. O el sumatorio de ir multiplicando cada valor de la variable por su frecuencia relativa. Y esa es la media aritmética. La media geométrica, pues, esta se ocupa solo para promediar índices y tasas. Esto se ocupa bastante en economía. Solo es para mencionarla. Ahora, la mediana. La mediana es de las tres medidas de tendencia central la que más cuesta identificar, porque depende del número de datos y no del valor de los datos. Entonces, para calcularla, nosotros lo primero que tenemos que identificar es cuánto es el número de datos entre 2. Tenemos que calcular la columna de frecuencias acumuladas. También tenemos que identificar el primer valor para el cual la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual que n sobre 2. Y en el caso de distribuciones de clases y frecuencias, se calcula así, miren, con esta fórmula. Pero antes se identifica el intervalo mediano. En el ejemplo voy a cubrir esto. Y la moda de una distribución de frecuencias es el valor con mayor frecuencia. Pero esto hay que tener mucho cuidado porque hay valores, como se lo explico. A veces las distribuciones tienen más de una moda, ¿sí? Pero eso es un caso estadístico bastante especial con el que nosotros no vamos a tratar, ¿verdad? Y también en esos intervalos de clases y frecuencias nosotros tenemos que identificar previamente el intervalo modal. Ahorita en el ejemplo, en los cuantiles quizás lo vamos a dejar así, pero son estos de aquí, los más comunes, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Se les llama cuantiles porque dividen la estadística en un número específico de partes iguales. Por ejemplo, los cuartiles dividen la estadística en 4 partes iguales, los deciles en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Ojo aquí, la mediana es un cuantil. ¿Por qué? Porque divide la estadística en 2 partes iguales. Ahora, para distribuciones agrupadas en intervalos, es esta fórmula la que se ocupa para encontrar el cuantil de orden Q. Es decir, si Q es 4, estamos obteniendo cuartiles. Si Q es 10, estamos obteniendo deciles. Y el intervalo cuantilítico es aquel para el que la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual que Q por N. Aquí tenemos un ejemplo. Esta, compañeros, que ustedes están viendo aquí, ya es una distribución de clases y frecuencias. ¿Por qué? Fíjense aquí, no solo aparece un valor, aparecen dos valores. Este 0.6 es el límite inferior y este 0.9 es el límite superior. Y nos dicen que la distribución de salarios mensuales en miles de euros de una empresa constructora es la siguiente. Esta es la distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos los valores de la variable en clases y frecuencias y la frecuencia. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? O bueno, ¿qué nos preguntan? Nos están preguntando cuál es el salario medio mensual. Es decir, nos están preguntando la media aritmética. Luego, nos están preguntando el valor del salario tal que la mitad de los trabajadores percibe un salario superior a dicho valor. ¿Qué nos están pidiendo aquí, compañeros? La mediana. ¿Por qué? Porque nos dice un valor de salario para el cual la mitad de los trabajadores recibe un salario superior y la otra un inferior. Es decir, en otras palabras, que es el valor de salario que me divide la mitad superior y la mitad inferior.
Y lo otro nos preguntan el salario más frecuente. Este, pues, es lógico que lo que nos están pidiendo es la moda. ¿Cómo las encontramos? Vaya, el primer paso es identificar esto que está aquí. Esto que está aquí, compañeros, es la marca de clase o el punto medio o el valor representativo de clase. ¿Cómo lo obtenemos? Simple, con nuestra calculadora sumamos 0.6 más 0.9 y eso lo dividimos entre 2. Y fíjense, obtenemos 0.75. Ahora, aquí ya nos aparece la fórmula y el valor calculado de la media. Mírenla, aquí está. Pero aquí yo quiero aprovechar, pues, en lo que queda de tiempo, para enseñarle a ocupar su calculadora en modo estadístico. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros primero apretamos Shift. No sé si todos tienen esta calculadora, pero esta es la que va de 570 a 991. Aquí en un FX que aparece aquí en esta esquina que estoy señalando. Pero bien, apretamos Shift y fíjense aquí en el 1 arriba aparece Stat. Apretamos Shift 1. O no, perdón, disculpen. Shift Mode y aquí aparecen los modos, miren. No, ¿qué estoy haciendo? Shift. Ay, no, disculpen. Es en modo. Y aquí está, miren. Aparecen comp, complejo X, stat, base in, ecuación, matrix, table y vector. Nosotros nos interesa este, stat. Stat es de statistics. ¿Y qué vamos a apretar? 1. Ahí dice una variable. Y fíjense, nos aparece esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Es una distribución de clases y frecuencias. Entonces nosotros aquí, donde estoy señalando, no podemos poner el intervalo. ¿Qué es lo que vamos a poner? Esto de aquí, la marca de clase. Y empezamos 0.75, 1.05, 1.35, 1.65 y 1.95. Pero Néstor, ¿y la frecuencia? Pues bien, apretamos Shift, Stat, y nos dice Data. Ay, no, disculpen. Shift, Stat, Type. No, tampoco. Ay, ya sabía cómo hacerlo. 1. Creo que es AC, Shift, Stat. No, tampoco. Permítanme. Ya se me olvidó cómo era esto. Shift, Stat, Data. Y creo que aquí era... No. Shift, Stat, 3edit. No, tampoco. Bueno, se me olvidó cómo hacerlo, Dios santo. Aquí está, miren, frecuencia on. Y aquí nos aparece el valor de la variable X y su frecuencia. Voy a hacerlo rapidito. Ustedes creo que me pueden ir siguiendo. Yo sencillamente lo que estoy haciendo es copiando la tabla. Si se fijan, la calculadora pone por default, por defecto, el valor de frecuencia 1. Pero yo sé que no es ese, entonces pongo 30, 60, 5, 3 y 2. Y ahora, sí, miren, aprieto AC, aprieto Shift 1, Stat, y aquí me aparecen Type, Data, Sum, Variable. Nosotros vamos a seleccionar Variable, y aquí nos aparecen tres cosas. El primero, 1N, es el número de datos, 100. Fíjense aquí, aparece un 100. Ahora, ¿qué más hago? Shift Stat, 4 variables, S2 que aparece ahí es la aritmética. Fíjense cuánto vale, 1.011. Es este mismo valor que tengo aquí. Y ya son las 2, no sé cómo procedemos aquí, Walter. Creo que podríamos alargarnos unos 5 minutos más para abarcar más, ¿verdad? Y después terminamos. Ok. Vale. Ahora, ¿cómo haríamos con la mediana y la moda? La calculadora eso no nos lo va a hacer. Entonces, aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el intervalo mediano, es decir, aquel intervalo que contiene la media. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense aquí. Aquí tenemos
marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar n sobre 2. Si se fijan, n es 100. Entonces, n sobre 2 es 50. ¿Cómo encontramos la mediana entonces? Tenemos que identificar el valor tal que ni sea mayor o igual a 50. ¿Cuál es ese intervalo? Pues es este de aquí, miren. Este que estoy señalando. ¿Por qué? Porque 90 es mayor a 50. Y ese es el intervalo mediano. Ahora, ¿qué es lo que tengo que anotar de aquí? La frecuencia absoluta acumulada y los límites. Y los sustituyo en la fórmula. Si se fijan, pongo 0.9 porque es el límite inferior, si no me equivoco. Pongo 50, que es n sobre 2. Pongo la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 30. Y la frecuencia absoluta de el intervalo mediano, y eso lo multiplico por el intervalo de clase, que es 0.3, que es la resta de 1.2 menos 0.9. Y así obtengo la mediana. La mediana es 1. Fíjense qué cool. La mediana es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que la mitad de los trabajadores percibe un salario menor a 1.000 euros y la otra mitad un salario mayor a 1.000 euros. Esa es la mediana. Entonces, la moda, compañeros, sencillamente es primero tenemos que identificar el intervalo con más frecuencia. Si se fijan, es el mismo intervalo, ¿ya? Porque este es el que tiene 60 aquí. Todas las demás frecuencias son menores a 60. Y pues aplicamos la fórmula que también les mostré. El límite inferior es 0.9. La frecuencia absoluta del intervalo siguiente al modal es 5. La del anterior al modal es 30. Y el ancho de clase es 0.3. Miren. Entonces la moda es 0.94 miles de euros. Y creo que hasta aquí llegaríamos por cuestión del tiempo.